fundamentos torcidos, fundamentos falsos, fundamentos de hombres, y nos interesa conocer la verdad, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánto dicen amén? Y en el culto anterior estudiamos la diferencia entre la ley y la gracia, y decíamos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿verdad?, tienen leyes y reglas distintas. Diga conmigo: distintas. Pero que no significa que éstas se contradigan, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el autor, decíamos, es el mismo. El autor es el mismo. Entonces la gracia no se contradice con la ley, ni la ley con la gracia. El Nuevo Testamento no se contradice con el Antiguo, y el Antiguo con el Nuevo, porque ambos testamentos, ambos pactos tienen un mismo autor: es Dios. ¿Estamos aquí? Así que no vamos a hablar de contradicción. Lo que vamos a hablar es de caducidad a lo viejo y la entrada de lo nuevo. ¿Estamos aquí? Porque la Biblia dice que a través de la muerte de Jesucristo hemos entrado a un nuevo pacto. Entonces, si hablamos de un nuevo pacto, el pacto antiguo caducó. Diga conmigo: caducó. Dile que está al lado: ya no estás en la ley, ahora estás en la gracia. Dile. Amén. Ahora tenemos que recalcar también lo que decíamos en el servicio anterior, de que esta ley, o estas dos leyes distintas, la del antiguo pacto y la del nuevo pacto, fueron establecidas en tiempos distintos también, en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Y cada uno de estas, tanto la ley como la gracia, ha servido para su tiempo. ¿Estamos aquí? La ley, conocida como la ley de Moisés, o la ley mosaica, sirvió para su tiempo. Y la gracia sirve para este tiempo. ¿Estamos aquí? Una vez más, dile al que está al lado: ya no estás bajo la ley, dile. Estás bajo la gracia, dile. O sea, la antigua ley caducó, la nueva ley sigue vigente. El antiguo pacto caducó, y esto es lo que muchas denominaciones no entienden, no llegan a entender. Que ya nosotros no podemos vivir bajo la ley, sino bajo la gracia divina. Amén. Cuando Jesús vino a traer la gracia. No vino a traer ley, vino a traer gracia. Y esta dio por terminado la ley. ¿Estamos aquí? Y esto es importante que todo buen cristiano lo sepa, porque muchos cristianos siguen atados a la ley. Y quiero decirle una cosa, y esto como testimonio. Esta palabra me la dio el Señor a las 2 de la mañana, hace 2 días atrás. Yo nunca había hecho una prédica en la madrugada, nunca. Había apuntado versículos que Dios me revelaba, que el Espíritu Santo me revela por la madrugada. A veces me despierta y me da palabra y esto, aquello. Y lo apuntaba en un borrador, en una hojita, y me servía para las prédicas. Pero esta vez el Señor me levantó a las 2 de la mañana, y de 2 de la mañana a 6 de la mañana hice la prédica. Para la gloria del Señor. Ahora yo quiero que usted se pregunte: ¿por qué el Señor está tan interesado en que nosotros sepamos sobre esto? Al punto de levantar a quien es líder espiritual de esta iglesia para poderme dar las pautas y todas aquellas cosas que quiere que el pueblo sepa. ¿Estamos aquí? Así que dile que está al lado: esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Dile. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Diga conmigo: anterior. Cuando habla de que es abrogado, está hablando de que ha sido terminado, que caducó, que terminó, que feneció. ¿Estamos aquí? Por eso dice: queda pues abrogado, dice, el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¡Qué tremendo! A pesar que la ley de Moisés fue tan débil y tan ineficaz, hoy en día muchos siguen manteniendo estas leyes como normas y principios dentro de las iglesias de Dios, cuando estas leyes ya caducaron. ¿Estamos aquí? Y caducaron porque son débiles, y caducaron porque no producen vida eterna, y caducaron porque no transforman al hombre,
Y caducaron porque no hay quien cumpla esas exigencias. Porque la ley nos condenaba, pero la gracia nos salva. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza. Diga conmigo, mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Es impresionante, pero la ley tenía como propósito acercarnos a Dios, convertir al pueblo de Israel en un pueblo santo y que pueda acercarse a Dios, pero no logró ese propósito. Lejos de acercarse a Dios, más bien lo alejaba de Dios por causa del pecado. Alabado sea el Señor. Quiero que usted tenga claro ese principio. La ley no podía acercarnos a Dios, más bien nos alejaba de Él, porque la ley, ¿qué revelaba? Que el hombre era pecador. Así que fue débil. Diga conmigo, débil. Fue ineficaz. Diga conmigo, ineficaz. ¿Estamos aquí? Por eso dice en el 19, la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza. Es decir, este nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Porque el antiguo pacto, el pacto de Moisés, o la ley de Moisés, o la ley mosaica, ¿verdad? En hebreo la Torá que significa enseñanza. Esta ley cumplió un propósito para su tiempo y para su contexto. Era exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Estamos aquí? Pero la gracia es para el mundo. Diga conmigo, mundo. Mientras la ley fue dada para un grupo, la gracia está abierta para todo el mundo. Alabado sea el Señor. O sea que la ley no podía conceder vida eterna, sino más bien condenaba al hombre pecador. ¿Estamos aquí? Es que las exigencias de la ley eran muy altas. Entonces, la ley nos decía, tienes que hacer esto, aquello, pero no había hombre que podía cumplir con esas exigencias. Por eso es que el Señor Jesús tomó la decisión de venir, dejar su trono, venir a este mundo, morir en nuestro lugar por nuestros pecados, por los pecados que esa ley manifestaba, para que nosotros podamos apropiarnos de la gracia, que es la posibilidad y la oportunidad para que todo hombre sea salvo de la condenación. ¿Estamos aquí? Nadie podía cumplir las exigencias de la ley, nadie. En pocas palabras, esta ley no podía, no nos permitía un acceso a Dios, un acceso directo a Dios. Pero ahora sí, a través de la sangre de Jesucristo, dice la Biblia que nosotros entramos confiados al trono de la gracia. Éxodo capítulo 24, versículo 3, solamente la parte A para entender. Dice, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Diga conmigo, leyes. Ahora, estas leyes tenían que ver con tres cosas o tres aspectos diferentes. Tenía que ver con la moral, en el aspecto moral, es decir, las normas de conductas para vivir en santidad, para que el pueblo de Israel sea un pueblo santo. Tenía que ver también con la ley civil, o sea, regía el aspecto legal y social de Israel como nación. Y también tenía que ver con la parte ceremonial, o sea, ceremonias religiosas para poder adorar a un Dios santo. ¿Estamos aquí? Para esos tres aspectos fue creada la ley. Tenía relación con esos tres aspectos, con la parte moral, con la parte civil, con la parte religiosa. Tiene que tener claro usted eso. Bueno, usted debería apuntar eso, porque eso lo saca de la ignorancia usted. Ahora, esto era, ¿qué es lo que quería hacer Dios con Israel? Quería convertir a Israel en un pueblo modelo para el mundo. Dios quería hacer de Israel un pueblo modelo para el mundo, para que a través de ese pueblo santo el mundo aprenda a vivir en santidad también, bajo esos principios o leyes que Dios le dio a Moisés. ¿Estamos aquí? Aún así, dile al que está al lado, tú no eres judío, dile. O sea, la ley de Moisés, en pocas palabras, era provisional. Diga conmigo, provisional. Sí, actuaba como tutor temporal hasta que venga la nueva ley, la ley de Cristo. ¿Estamos aquí? O sea, la ley de Moisés o la ley mosaica actuaba de manera temporal como tutor simplemente.
¿verdad? Para abrir el camino a una nueva ley, la ley de Cristo o la ley de la gracia. Gálatas capítulo 3, versículo 22 en adelante, dice la palabra del Señor. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, diga conmigo, antes de la fe, estábamos confinados bajo la ley, diga conmigo, la ley. O sea, antes de la fe fue la ley, después de la ley fue la fe. ¿Estamos aquí? Dice, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, mire, encerrados para que aquella fe, que iba a ser revelada. La ley tenía como propósito encerrarnos en la condición de pecadores para que anheláramos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Me está entendiendo? Ese era el propósito de la ley, de que el hombre dependiera de Dios y buscara la gracia divina. ¿Estamos aquí? 24. De manera que la ley ha sido nuestro guía. En algunas versiones dice nuestro ayo. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Es tremendo. La ley nos condenaba, y por ser condenados tenemos que buscar que acercarnos a Cristo para que por medio de la fe seamos libres de esa condenación. ¿Estamos aquí? En unas palabras así prácticas, la ley nos acorrala, nos encierra, nos lleva en cautiverio para que venga alguien a libertarnos. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero si no hubiera ley, no hubiera un libertador. Por eso es que la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad es que la ley nos condena y Cristo nos salva. ¿Cuánto le damos palmas al Señor? Pero ahora, 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, o sea, ya no estamos bajo la ley. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? O sea, por la ley estábamos lejos de ser hijos. Por la gracia somos hijos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es decir, caduca la ley de Moisés para dar paso a una ley más poderosa, que es una ley espiritual, que es la ley de la gracia, la ley de Cristo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, diga conmigo librado. Me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la gracia tiene que ver con el Espíritu. La ley tiene que ver con el pecado o con la carne. ¿Estamos aquí? Ahora muchos han tomado estos versos. ¿Se acuerdan ese verso que dice la letra mata, dice, y el Espíritu, ¿no? Y algunos lo dicen, han tomado ese versículo para no estudiar la palabra, para no escudriñar, para no estudiar o ser teólogos. Dice, no, la mucha letra mata, dice. Está hablando de la ley. La ley mata, condena. Nos envía a todos los seres humanos al infierno. Pero el Espíritu nos da vida. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Ahora, muchos siguen atados a la antigua ley o al antiguo pacto. Y por eso se pierden esa oportunidad o esa posibilidad de disfrutar la gracia divina o la gracia de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Ahora, mientras el antiguo pacto era exclusivo para el pueblo de Israel, la gracia hace que el mundo se vuelva a Dios. Amén. Ya no es para unos cuantos judíos, ahora es para los gentiles también. Es decir, ahora es para todo el mundo o para toda criatura humana. Por eso que es importante que usted sepa esto. La ley tenía que ver más con el contexto judío. La gracia tiene que ver con el mundo total. ¿Estamos aquí? Ahora, entonces, ¿para qué fueron dadas las leyes? Para frenar o para regular la conducta del pueblo de Israel. Amén. A fin de que el pueblo de Israel actuara como modelo en el mundo. Pero esta ley, como dije, simplemente estaba preparando el camino para que venga o se introduzca la gracia de Dios.
es la que vivimos ahora, la gracia de Dios. Y es tremendo porque usted cuando ve las leyes de Moisés o la ley mosaica, usted va a ver cosas como ojo por ojo, diente por diente. Si te pegan, métele un puñete tú también. Bueno, muchas leyes, pero bien impresionantes. Impresionante, ¿no? La mujer que cae en pecado o en adulterio tiene que morir a pedradas. O sea, la ley tiene que ver más con el corazón del hombre y la gracia tiene que ver más con el corazón de Dios. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. O sea, mientras el hombre revela su corazón o se manifiesta su corazón en la ley, Dios revela su corazón en la gracia, en su amor infinito. ¿Cuánto le damos palmas al Señor? Romanos 5:20, y esto es tremendo, ¿eh? Escuche bien lo que le voy a decir. La ley dice, pues se introdujo para que el pecado, quiero que usted entienda, no es que la ley, se estableció la ley para que el hombre se vuelva pecador, sino que el hombre tiene la tendencia, la ley estaba dada para que el hombre entienda que tiene la tendencia, siempre va a tener la tendencia a violar la voluntad de Dios. No es que la ley se introdujo para que el hombre peque como quiera, no, o viva como quiera, sino que la ley reveló el significado del pecado. La ley reveló el significado del pecado. Por eso cuando vino la ley, acuérdense que la ley entró con Moisés. En el tiempo de Abraham no existía la ley, pero viene la ley con Moisés. Dios le entrega las leyes en el monte Sinaí, y a partir de ese momento todo el mundo sabe lo que es pecado, porque no se conocía el pecado sino a través de la ley. Por eso dice Romanos 5:20, dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Oh, Santo poderoso. Qué hermoso, Dios mío. Qué hermoso. Con la ley estamos fritos, con la gracia estamos salvos. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué fue introducida la ley? Agarre esta. Para despertar algo en el hombre, que al entender que es pecador, necesite de la gracia y misericordia de Dios. Para eso se introdujo la ley, para que le diga al hombre, ¿sabes qué? El pecado es esto. Entonces, como todos somos pecadores y transgredimos la ley de Dios, nos damos cuenta y sentimos en el corazón que necesitamos su gracia divina para poder ser salvos. ¿Estamos aquí? Entonces, sí. Mientras la ley provoca esa necesidad, la gracia la suple. No sé si me está entendiendo. Yo quiero que usted abra los ojos. Mientras la ley provoca la necesidad de buscar la gracia y la misericordia de Dios, la gracia suple esa necesidad. La sangre de Cristo suple esa necesidad. Ahora ya está entendiendo qué es lo que el Señor hizo en la cruz. Es maravilloso. O sea que el que permanece en la ley sigue siendo pecador. El que se ha pasado a la gracia es salvo. Oh, santo poderoso Dios. Aquel que sigue la ley bajo los principios de la ley de Moisés está condenado. Pero aquel que se ha pasado a la gracia es salvo. Denle palmas al Señor por eso. Muchas personas, muchas denominaciones siguen atadas a la ley, atadas a principios religiosos, a principios legalistas propios de la ley, atados a viejos conceptos. ¿Estamos aquí? Y lamentablemente llevan a sus ovejas a ser oprimidas, a la esclavitud. En lugar de ser libres en Cristo, siguen oprimidas. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 23. Y no solamente les imponen la ley muchas denominaciones, sino que les imponen reglas
humanas. ¿Estamos aquí? ¿Me está entendiendo? No solamente se trata de la ley en muchas denominaciones, sino de reglas humanas también. Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas, diga conmigo pesadas, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos estaban detrás de todos aquellos que se estaban volviendo a Dios para decirles que tienen que guardar el sábado, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar el sábado, pero ni ellos mismos guardaban el sábado. Oh, Señor. Y los fariseos representan a los religiosos de ese tiempo y a los religiosos de este tiempo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿No? Y hoy en día también, aparte de la ley de Moisés, muchas iglesias están con que no comas esto, no comas aquello, no te vistas así, no te vistas así, y siguen oprimiendo a la gente con reglas humanas. No solamente con leyes, la antigua ley, sino también con reglas humanas. Por eso que usted ve cada cosa absurda en muchas denominaciones. Que ponte un pantalón, que ponte falda, pero también pantalón para que te tape el tobillo, para que no te vean el tobillo los varones, dice a las mujeres. ¿Qué es eso, Dios mío santo, Señor? O sea, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo en esta noche. Los religiosos tratan de cubrir su verdadera condición espiritual con esas cosas. Pero cuando Dios puso al hombre en el Edén, le puso el árbol en el medio del huerto. No se lo puso atrás, le puso la tentación en el medio, le puso la tentación al frente, para que sea el hombre quien decida caminar en la voluntad de Dios, en su perfecta voluntad. Entonces esos principios legalistas y religiosos no sirven de nada, porque al final es tu corazón lo que manda. ¿Estamos aquí? Si quieres tapar un poco más, y van a ponerla como momias a las mujeres para que no le vean, no vean los pies o no vean su cuerpo, qué sé yo. Hermanos, el que es con traje o sin traje, igualito. Alabado sea el Señor. Por eso muchas denominaciones hoy en día se han metido en ese legalismo tal que andan imponiéndole cargas a la gente. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. Esos líderes espirituales o líderes religiosos, lo que dicen, no, todos van a usar falda larga, todos van a usar medias hasta la rodilla, que no se vea pero ni la uña. Pero en la iglesia, ¿no? Por eso dice el Señor se molestaba con los religiosos, le dice, ustedes le imponen a la gente muchas cosas, pero ni ustedes mismos lo hacen. Y había un concilio, y el concilio en Jerusalén, mire, escúcheme bien, se hace un concilio, se lleva a cabo un concilio en el cual se establece que ningún gentil tiene que pasar por la circuncisión y por el sábado y ninguna ley de Moisés. ¿Y por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué existe la iglesia adventista guardando el sábado? Sigue atrapado en la ley. Si los gentiles somos nosotros, es todo pueblo que no es judío. Entonces seguimos atrapados en esa. Algunos están hasta que se hace la circuncisión, creo, pobrecitos los niños. Hay gente que va y se aparta y se va lejos a sacrificar animales, pobre animalito.
como si Dios recibiera ese sacrificio. Dios ya recibió el sacrificio y se llama Jesucristo nuestro Señor. Hermano, tú no tienes que estar llevando ya bueyes, palomas o animales a sacrificar, porque el sacrificio, el único que valió, fue el de Jesús. Ya no tienes por qué estar llevando a sacrificar nada, hermano. Cómetelo más bien. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy en día las iglesias, no comas esto, que no comas aquello, porque te vistes así, si te pintaste el cabello eres hija del diablo. Santo poderoso Dios. ¿De dónde sacan esas cosas, Dios mío? Eso sale del corazón del hombre. Nosotros ya no estamos bajo el yugo de la ley y no podemos estar sujetos a esas cargas. Dile que está al lado, ponte pantalón si quiere, dile. Si es mujer. Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oh, santo poderoso Dios. Me encanta. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Mire, ya no puede estar el yugo de la ley sobre nosotros. Porque estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros los gentiles, que por medio de la fe y de la gracia somos hijos de Dios, no necesitamos de rituales, ni ceremonias religiosas, legalistas, ni de leyes. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Alabado sea el Señor. Ahora, miles de años atrás, antes de la ley de Moisés, nosotros ya, Dios había profetizado, había hablado sobre esta gracia que iba a venir. Mire, vamos a leer Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Es tremendo. Todavía no existía la ley y Dios ya hablaba de la gracia. ¿Estamos aquí? Hermanos, que Dios es el dueño del tiempo, del espacio, de todo. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Él es Dios, el dueño del tiempo. ¿Estamos aquí? Antes que existiera Moisés, antes que la ley fuera dada, Dios hablaba de la gracia, imagínense. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias. Diga conmigo, todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que estaba hablando Dios en ese momento? De que a través de la fe de Abraham, nosotros o todas las descendencias futuras del mundo o todas las generaciones futuras del mundo iban a ser salvos, iban a ser bendecidos, iban a ser benditos, iban a ser santos, iban a ser hijos. Pero es tremendo cómo Dios sujeta al pueblo de Israel, ¿verdad?, a la dureza, al pecado, para que nosotros podamos entrar, los gentiles, y disfrutar de esa gracia divina. ¿Estamos aquí? Por eso dice, a los suyos vino y los suyos, como Israel rechazó al Mesías, los gentiles lo recibimos. ¿Cuánto le damos palmas al Señor? Amén. Aquel que cree en Jesucristo está bajo la gracia, simplemente. Aquel que cree en Jesucristo está bajo la gracia. ¿Estamos aquí? Vamos al libro de Romanos capítulo 3,
versículos 28 y 29. Y saludamos a todos nuestros hermanos en el mundo que nos van a ver a través del internet. Amén. Romanos capítulo 3, versículos 28 y 29. Concluimos pues que el hombre justificado por la fe, diga conmigo, por la fe, sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Dile al que está al lado, tú no eres judío, tú eres gentil, dile. Y la gracia de Dios está sobre ti, dile. ¿Cuánto le damos palmas al Señor? Y la gracia no es una licencia para pecar, porque Dios condena el pecado antes y ahora y siempre. ¿Estamos aquí? Finalmente, este ejemplo que compartió nuestro hermano Eduardo también el domingo por la tarde en San Juan capítulo 8, que es uno de los ejemplos más claros en cuanto a la gracia y la ley. Es aquí en esta narración, en este contexto de esta mujer que fue encontrada en adulterio, que en pecado, que se manifiesta la gracia y la ley en el mismo tiempo, en el mismo momento. Vamos a ver. San Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y trajeron al hombre también. Perdón, no dice al hombre, ¿no? Oye, ¿dónde estaba el hombre? Que esos judíos eran más machistas también. Sí. A la mujer la veían como un objeto, como un mueble de la casa. Y la mujer era de la casa al pozo de agua, del pozo de agua a la casa. Esa era la vida de la mujer, ¿verdad? Pero dice que le traen a Jesús una mujer, dice, sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro. Miren los fariseos, tremendo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del pecado. Miren, o sea, no cabía duda que esta mujer estaba en pecado, sí. Pero los fariseos no estaban preocupados por esta mujer, o por la condición de esta mujer, o por el destino de esta mujer, sino por las palabras de Jesús hacia la ley. Porque le dicen: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, Señor? Y dice: estos decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué dices tú? Estaba ahí la mujer que había sido encontrada en pecado y una multitud de religiosos, sacerdotes, esperando que Jesús diga: apedreen a esa mujer, porque Moisés lo dijo. Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Por eso es que le digo que la ley de Moisés ya caducó. Por eso que usted escucha o lee, en los evangelios, cuando Jesús dice: ustedes oyeron que fue dicho, pero yo os digo. ¿Y eso qué revela? Está hablando de un pasado y está hablando de un futuro. Ustedes escucharon que fue dicho. En pocas palabras, Jesús decía: Moisés dijo esto, pero yo digo esto ahora. Por eso, mientras Moisés decía ojo por ojo y diente por diente, decía la ley, Jesús decía: si alguien viene y te da en una cara, en un lado de tu cara, ponle la otra para que también te golpee ahí.
Mientras la ley de Moisés decía, odia a tu enemigo, Jesús dice, yo os digo, ámalo, bendícelo y ora por él. ¿Cuánto le damos palmas a ese Dios poderoso? Aleluya. Qué hermoso nuestro Señor. Qué hermoso nuestro Señor. No se parece a ninguno de nosotros, ¿eh? Todos somos bien fallados aquí. Aunque no lo quiera recibir, ¿no? Algunos bien serios, yo no soy fallado, yo soy perfecto, dice. Todos somos bien fallados y le fallamos a Dios y vamos a necesitar de esa gracia de Dios. ¿Estamos aquí? Dice, como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a los fariseos? Si alguno de ustedes ha cumplido toda la ley, puede aventarle la piedra. Porque los fariseos venían con la ley. Entonces Jesús le dice, como ustedes vienen, voy a parafrasear. Jesús le decía, como ustedes vienen con la ley, entonces si ustedes han cumplido la ley, tienen el derecho a apedrearla. Pero ningún ser humano ha podido, ni podrá, ni pudo cumplir con toda la ley. Y dice la Biblia que uno por uno comenzaron a irse, comenzaron a correr, se fueron, habían viejos, de chismosos, habían de todo, había jóvenes. Ahí está, dice. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. Y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo quiero que usted por un momento visualice o imagine esa escena. Esa escena. Cientos de personas religiosas acusando a una mujer por haber cometido pecado. Y después Jesús solo con esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Siempre que nosotros le fallamos a Dios, va a haber un momento que vamos a estar a solas con Jesús. Va a haber un momento en que usted tiene que buscar estar a solas con Jesús. ¿Y sabe lo que Jesús te va a decir? Lo mismo que le dijo a esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes qué? Va a haber un momento en que le vamos a fallar a Dios. Y ese momento es el momento propicio para que usted y yo nos acerquemos al Maestro y a su gracia bendita. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Póngase. Levantamos nuestras